Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. Andan los partidos políticos con denuncias cruzadas ante las juntas electorales por supuestos incumplimientos de la ley en sus acciones de propaganda política. Y las juntas electorales tienen que resolver en tiempos reducidos para que sus decisiones sean eficaces. La actual norma persigue evitar excesos del pasado, cometidos fundamentalmente por quienes ocupaban los gobiernos por su capacidad para aprovechar precisamente los mecanismos de gobierno para obtener réditos partidistas. Cabría preguntarse si el exceso está ahora en la propia norma ante una ciudadanía con cada vez mayor madurez democrática. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora vamos a ver cómo marchan las cosas por ahí fuera. Los ayuntamientos por los que pasa la autopista AP9 se reúnen hoy para preparar una acción conjunta que obligue a la empresa concesionaria de la vía a pagar el 100% del IBI, la contribución a los concellos. Por una ley del franquismo solo pagan el 5%. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas. El Concello de Abegondo ha citado a los representantes de esos 33 concellos de las provincias de A Coruña y Pontevedra por los que pasa la AP9. Han confirmado su asistencia más de una veintena. Son los ayuntamientos que recaudan tan solo el 5% del IBI que cobra Audasa. La concesionaria de la autopista disfruta desde el 72 de la exención del 95%. El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, asegura que el cobro íntegro de ese impuesto supondría una gran inyección económica para los ayuntamientos. Bueno, en nuestro caso es muy claro. En vez de cobrar 29.000 euros al año, pasaríamos a cobrar casi 600.000 euros al año, lo que supone en un ayuntamiento de nuestras características un incremento notable. Hay precedentes tras largos años de litigios. La justicia, por ejemplo, ha permitido a 9 municipios de León y de Asturias, afectados por el paso de la AP66, recaudar el 100% del impuesto sobre bienes inmuebles. Recogemos además la preocupación por los actos vandálicos en el parque fluvial de Vimianzo. Radio Nordés, José Manuel Mirabodía. Que tal, Marcos? Si os amigos de Esnaquizar o que de todos volveron a actuar no paseo fluvial de Vimianzo, co que teñen parece unha especial teima. É a terceira vez que aparecen esnaquizadas as balizas, as luminarias que adornan e dan servizo a este espazo en menos de 2 anos, dende que o Concello mellorou ese lugar para que a veciñanza tivese unha zona de paseo preto do pequeno río da localidade. Balizas e cables acabaron precisamente na auga dese río na mañá do domingo, logo da celebración da festa do patrón local, San Vicenzo. Agora está aberta unha investigación. A alcaldesa Mónica Rodríguez pide que se alguén pode aportar algunha pista sobre os autores se poña en contacto coas forzas de seguridade. Esto en Vimianzo. En Ferrol, el alcalde acaba de presentar los actos del 25 aniversario del fallecimiento del escritor Gonzalo Torrente Ballester. Radio Ferrol, Rebeca Collado, muy buenas. Muy buenas. Ferrol recordará a un vecino ilustre, hijo predilecto, que también describió en sus libros las calles, costumbres y el carácter de la ciudad. Lo hará con un repleto programa de actividades que arrancarán este mismo sábado, 27 de enero, con la tradicional ofrenda floral en su tumba ubicada en el cementerio de Serantes. Para esa misma jornada también está prevista una conferencia a cargo del presidente de la Real Academia Galega y el estreno de una pieza musical sobre Gonzalo Torrente Ballester. El domingo se pondrá en escena la obra Las Hermanas Recalde, y en el mes de febrero continuarán las propuestas con mesas redondas, tanto en el Teatro Jofre como también en la Casa de Galicia en Madrid. En los últimos días, si hablamos de economía, la Diputación de A Coruña se ha unido a la Oficina de Promoción Tecnológico Industrial que impulsa la Cámara de Comercio y que tiene como principal objetivo captar, atraer inversión tecnológica e industrial precisamente o fundamentalmente en el contexto de la industria 4.0. Así que de esto y de otras cuestiones hablamos ya con el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Couceiro. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué supone la participación de la Diputación en la oficina? Pues es enormemente importante porque este es un proyecto que viene ya de 3 o 4 años atrás, en los que actualizamos el plan de promoción tecnológico industrial en la Cámara de Coruña. Fue una etapa prepandemia muy complicada y esa etapa fue utilizada para recabar pues el apoyo de las diferentes administraciones. Las administraciones locales, tanto Ayuntamiento de Coruña como Ayuntamiento de Arteixo, como Ayuntamiento de Carballo, posiblemente Cerceda, Curtis, nos dieron
digamos, su apoyo y su ánimo para sacar adelante este proyecto que nos ayudará a impulsar la implantación de industrias tecnológicas e industriales en el área de Coruña, y todo eso se fue conformando ya en lo que fue la constitución de la fundación, en la que los patronos somos la Universidad de Coruña y la Cámara de Comercio, mayoritariamente, y el resto de administraciones pues, nos apoya, digamos, con convenios que nos ayudarán a sostener la actividad de la oficina. La oficina tiene ya un gerente, Daniel Tafalla, desde marzo del año pasado. Estamos desarrollando ya una actividad pues, muy dinámica, y yo creo que va a dar frutos muy pronto, pero era necesario que cristalizasen esos convenios y esas ayudas. Hemos firmado ya la de la Autoridad Portuaria de Coruña, la del Ayuntamiento de Carballo, y esta tercera, que es la Diputación Provincial, pues es enormemente importante, porque del presupuesto anual de la oficina, que será alrededor de unos 100.000 euros, la Diputación va a aportar 37.000, es decir, un tercio de los gastos previstos para este año de la oficina, pues los va a asumir la Diputación. Decía que el trabajo de los últimos meses empezará a cristalizar bueno, ahora nos dice más o menos en qué plazo. Cuando dice esto, ¿se refiere a empresas que se implantan aquí, proyectos que se desarrollan aquí? ¿A quién nos referimos? Sí, nos referimos a que hay varios proyectos concretos con negociaciones avanzadas, todos ellos en el ámbito de las tecnologías de la información, y por supuesto también la industria asociada de capital internacional, pues que están analizando muy seriamente el desarrollar un proyecto en nuestra área. La oficina, digamos, que trata de convencer y de mostrar las virtudes que tiene la zona, ¿no? Eso es. La oficina, el principal cometido es desarrollar ese plan estratégico de desarrollo tecnológico industrial, que tiene varios pilares. Uno es en el ámbito velar porque las infraestructuras de nuestra área pues estén al mayor nivel posible para que hagan nuestro territorio atractivo en ese ámbito, aunque las infraestructuras son algo necesario pero no suficiente, es algo en lo que hay que trabajar permanentemente. Luego, pues conseguir también que las administraciones y las organizaciones competentes pues desarrollen también líneas de actuación para mantener la competitividad del área, fundamentalmente en todo lo relacionado con la formación, que es enormemente importante y que ayuda a que un territorio sea también atractivo si existe talento, digamos, disponible en ese territorio. Y en tercer lugar, actuar como agente facilitador, es decir, tratar de ser proactivo en la captación de inversiones, pues trasladando pues, a los diferentes inversores y empresarios identificados pues las fortalezas y oportunidades que se les abren al desarrollar una inversión en nuestro área. Se está reactivando el sector industrial en el área de Coruña, quiero decir, en años pasados pues vivíamos una situación de declive. Aún el otro día conocíamos, por ejemplo, nuevos proyectos de Resonac, que es una actuación importante, ¿no? Muy importante. ¿Se está reactivando el sector? Sí, yo creo que hay grandes, importantes proyectos tractores, como es el de Resonac, y también se está conformando pues un tejido empresarial pues muy competitivo en el ámbito de las tecnologías de la información. Proyectos como la ciudad de las TICs, con los que la oficina tiene una permanente relación, pues es también enormemente importante para generar un espacio muy atractivo también para la implantación de las empresas de este sector. Intuyo, por tanto, que cuando en el trabajo de la oficina, cuando se contacta con diferentes empresas y se habla de la existencia de una ciudad de las TIC, que es un proyecto que está lógicamente en desarrollo, esto es un elemento que facilita, ¿no? Efectivamente. El que exista un entorno territorial específico donde se va a concentrar pues numerosas empresas de ese sector, yo creo que hacen esa localización pues doblemente atractiva, ¿no? El hecho también de que se haya decidido que A Coruña sea la sede de la ESIA, la Agencia de Inteligencia Artificial Europea, pues creo que también suma un atractivo más para todo lo relacionado con este ámbito. Bueno, estamos hablando de claros en las perspectivas económicas. ¿Hay nubarrones también a la vista? Bueno, los nubarrones son más de condicionamientos de entorno, de incremento de costes, de inflación, que en principio parecía que empezaba a controlarse, pero, por ejemplo, hoy leía esta mañana una noticia
que es importante, que es que todas las navieras ya han decidido trasladar todas sus materias primas por Sudáfrica, por el Cabo de Nueva Esperanza y no por el Canal de Suez, lo cual quiere decir que en los próximos meses pues todas las materias primas que vienen en Europa, incluido el propio petróleo, pues van a encarecer sus costes logísticos de forma muy importante y esto se traslada a toda la cadena de valor. Si a eso sumamos también pues incrementos de costes, como por ejemplo del salario mínimo interprofesional y de la seguridad, el coste de seguridad social asociado, incluido también el recargo por la sostenibilidad de las pensiones, pues se está generando pues bueno, unos incrementos de costes que lo normal es que parte de ellos acaben trasladando al precio final y por lo tanto a la inflación y podemos entrar nuevamente pues en una espiral inflacionista pues nada deseable para la economía. No le convence, por tanto, lo de la subida del salario mínimo. Bueno, yo creo que todas estas cuestiones tienen que ser pactadas. Es decir, no es una cuestión de principio. Yo quiero recordar, porque hace 5 años, cuando nadie hablaba de la subida del salario mínimo interprofesional, yo creo que fue en esta misma radio, si no en otra del local de Coruña, yo me mostré partidario de la subida del salario mínimo interprofesional porque se habían realizado ya, bueno, pues los ajustes más importantes de los desequilibrios surgidos de la crisis financiera, pero precisamente lo que se había quedado atrás eran los salarios, ¿no? Pero entendía que ese incremento del salario mínimo interprofesional tenía que producirse de forma plurianual y pactada. Claro, al año siguiente se subió el salario mínimo interprofesional de forma unilateral y un 24%, lo cual, bueno, creo que eso genera siempre pues desajustes importantes en la economía. Yo creo que todos los temas relacionados pues con el salario y con la negociación colectiva en general pues han de acordarse pues entre los agentes sociales, porque es la forma de crear primero confianza y segundo pues un marco de estabilidad en el que tomar decisiones. ¿Le parece excesiva la última subida entonces? Bueno, estamos diciendo que si la inflación estaba ya en el entorno del 3 y el objetivo es que se vaya al 2, subir los salarios 3 puntos por encima de la inflación me parece exagerado. Creo que todo esto debería de ser pactado y de forma además plurianual, es decir, que no solo habría por qué pactar el incremento de este año, sino que se podría pactar también el del que viene, pero en un marco pues, temporal más suave y que evite estos efectos nocivos. Además de que, claro, estamos hablando del salario mínimo interprofesional que afecta pues a un porcentaje de los trabajadores, pero del resto no se dice nada. Es decir, el resto de los trabajadores, nadie en estos momentos está totalmente abierta a cuál puede ser la subida pues para el resto de los trabajadores, incluido la de los trabajadores públicos, que todavía no se sabe pues qué revisión se les va a hacer, ¿no? Es decir, yo creo que es una medida aislada, unilateral, que creo que no ayuda pues, hombre, a generar ese entorno necesario para todos, para las empresas y para los propios trabajadores. Estamos terminando brevemente. Me da la sensación de que 2023 económicamente fue mejor de lo esperado. ¿Cómo cree que será 2024, que acaba de comenzar prácticamente? Sí. Bueno, pues yo creo que me mantengo un poquito también. La última vez que estuve aquí también me preguntaron. Yo creo que es un año, pues eso, de decisiones empresariales prudentes, ¿no? Estamos en una transformación enorme de nuestra economía con todo lo relacionado con la sostenibilidad, la transición climática, la transición energética, que va a generar pues, un importante volumen de inversiones que van a ser tractoras. Pero por otra, y el consumo, bueno, pues todavía está aguantando, pero la facturación de las empresas en el último trimestre ya ha caído. Las exportaciones han caído también algo, pero cayeron más en volumen, es decir, en precio no, porque está el ajuste, está el incremento de la inflación, pero si llevas a toneladas, las exportaciones han caído todavía más, ¿no? Entonces, bueno, es un año complicado, y en el que yo aconsejaría prudencia en las decisiones. Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de Coruña, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un placer. Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón.
Muy buenos días, por aquí estamos. Os saluda ya el equipo del Hoy por Hoy a Coruña, formado por Antía Ulloa en el control técnico, David en el digital, tenemos a Fernando Naya también en la sala de pantallas. En nada vamos a saludarlo, pero antes repasamos todo lo que tiene que ver con la climatología. Hoy Meteo Galicia no prevé precipitaciones, hay alerta moderada en la costa y unas temperaturas bien suaves, pese a este día gris. 17 grados es la máxima y 14 es la mínima. Mañana incluso se espera soleta y pasado también, así que bueno, estamos viviendo una suerte de primavera extraña. En todo caso, vamos a ver si esto influye y de qué manera en el tráfico con Fernando ya. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la cosa? Bueno, de momento tenemos tráfico fluido en las vías principales de la ciudad. Ahora mismo no hay ningún problema para poder moverse en vehículo. ¿Y ha habido alguna incidencia, algún accidente que debamos destacar? Hubo a las 9:30 un accidente en la avenida de Monelos con Pérez Ardá. Fue un alcance y resultó herida una mujer de carácter leve y fue trasladada a un centro sanitario. Bueno, deseamos su pronta mejora. Y en lo que tiene que ver, Fernando, con las previsiones, ¿qué nos puedes decir? Nada, previsiones para hoy no tenemos ninguna que altere la circulación. Vale, pues que paséis muy buen día por ahí. Gracias, igual, un saludo. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y mañana se cumple un mes de aquella terrible noche del 24 de diciembre en la que un apuñalamiento acababa con la vida de Joel Quispe en la calle Sinfónica de Galicia. Llegados a este punto y tras la concentración de cientos de personas este fin de semana para pedir justicia y también para recordarlo, vamos a escuchar a continuación una pequeña entrevista con su madre, que hoy se acercaba hasta nuestros estudios con una fortaleza inmensa y respondía así a nuestras preguntas. Maritza Giovanna Gómez Sosa, buenos días. Buenos días, ante todo. Gracias por estar aquí. Sabemos que es un momento durísimo. Has venido acompañada además por una familiar y también se lo agradecemos. Antes de nada, quería preguntarte cómo estás, claro. Bueno, yo estoy destrozada. Y la familia están muy afectados, todos, sin apenas poder asimilar ni poder lo ocurrido. Muy duro para mí. Muy duro que me lo hagan esto, amigo. El sábado fue la movilización en recuerdo y también, sobre todo, para pedir justicia. ¿Tiene conocimiento de cómo está ahora mismo la investigación, Maritza? Sabemos que el que se declaró culpable está preso, pero hay dos que están libres con cargos que no debería estar, que debieran estar adentro. Uh-huh. Que en un grupo de más haya 3 personas, creo que deberían haber más gente interrogados y que cada uno pague por sus hechos. Porque en el vídeo de la investigación aparecen más personas, son un total más de 10 personas. Más de 10 personas. Sí, está el vídeo ahí. ¿Qué le pedirían ustedes a los policías que están llevando a cabo esta investigación, Maritza? Le pido lo mismo que ellos pedirían si fuesen sus hijos, que no quede en el olvido, que cada uno pague su justa medida. No es justo que ahora digan que se declaró culpables, tratando de bajar su condena. Eso no es así, y esa gente la cogió de la policía, no es que se entregó. Apelo a la justicia y que cada uno vea como si la arrebatasen la vida a sus hijos, como me lo han hecho a mí. ¿Se sienten ustedes arropados? ¿Se sienten ayudados? Arropados sí, por parte de la prensa, desde el principio, por el ayuntamiento de Arteixo, por personarse y prestar su ayuda, por el club de golf donde mi hijo trabajaba y asociaciones que trataron de ayudarme, y asimismo gracias a mi familia y amigos que no me dejan sola. Cada día
qué pasa. Queda ese reconocimiento y ese agradecimiento por parte de la familia, y precisamente en esa movilización de este fin de semana pasado, en una de las pancartas podíamos leer: ni latinos ni gallegos, todos somos personas. Tenía mucha razón quien lo escribió, ¿verdad? Sí, una persona muy cercana a la familia, que poniendo su granito de arena demuestra que esto no es tema de razas, sino que es un tema de asesinato, no de homicidio, como así dicen. Nosotros somos latinos, esa persona es gallego, y de justo ver cómo nos unimos como familia. Porque en realidad ustedes son coruñeses y ya está, son ciudadanos que viven aquí, y aunque no fuera así, desde luego. Pero ¿cuánto tiempo llevan aquí, Maritza? ¿Cuánto tiempo llevan? Casi media vida, son 14 años. Mi hijo desde los 6 años. Su hijo, además, que no tenía intención de volver. No, tenía muchos planes aquí, mucho con su hermanita, muchísimo. Pues con el deseo de que se haga justicia, le vamos a dar las gracias por estar aquí. No queremos hacer esto más largo, para honrar su memoria y también, como siempre, recuerdan su sonrisa y su alegría. Así lo van a recordar siempre, ¿verdad? Sí, muchas gracias a ustedes por respetar mi dolor y hacer eco de mis palabras para que este asesinato no quede impune. Joel, mi hijo, merece justicia. Y que nunca perdamos la sonrisa como él siempre lo era. La alegría de la casa. Muchas gracias, Maritza. Gracias. Todo nuestro apoyo. El testimonio de una mujer fortísima, pasando por el momento más duro que nos podamos imaginar, que pide justicia. El próximo día 2 de febrero va a haber una vista judicial con los investigados, también con sus defensas, además de la Fiscalía, en la que se van a precisar los hechos y también las imputaciones. Reiteramos ese agradecimiento, desde luego, a Maritza, desde nuestro profundo respeto. Son las 12:48, continuamos. La gran marca gallega especializada en descanso y colchonería está de rebajas. Mercadescanso. Rebajas en los mejores colchones de muelle ensacado. Rebajas en colchones con la mejor viscoelástica. Rebajas en los auténticos colchones Galicia Calidade. Rebajas en Mercadescanso. Alcalde Marchesi 33, Alfredo Vicenti 10 y Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Sabías que a renovación da iluminación pública do Concello da Coruña permitiu instalar máis de 19.000 luminarias LED en toda a cidade? Esta tecnoloxía mellora a eficiencia enerxética, reduce a contaminación lumínica e rebaixa o gasto en case 2 millóns de euros ao ano. Proxecto executado pola UT AFT Aluvisa, cun investimento de 15,7 millóns de euros cofinanciados polo Concello da Coruña e o IDAE. Cambiar tu coche tiene recompensa en Fiateira Motor. Compra hoy tu nuevo Fiat, Opel, Jeep, Citroën o Alfa Romeo con hasta 4.600 euros de descuento adicional gracias al Plan Renova de la Xunta de Galicia para vehículos de bajas emisiones. Además, esta ayuda es acumulable a los descuentos de vehículos en stock con entrega inmediata. Ven a Fiateira Motor, aprovecha esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Fiateira Motor, Polígono de Agrela. Soy Gonzalo García Vitoria y yo también veo tirando de 3. Soy Andrea de Maristas y yo también veo tirando de 3. Soy Héctor Zubizarreta, jugador de Guipúzcoa Basket, y yo también todos los lunes veo tirando de 3. Antonio Pérez, entrenador del Lucentum Alicante. Deciros que yo también veo tirando de 3. Soy Pau Isern y yo también veo tirando de 3. Hola, soy Sergio de la Fuente, capitán del Rebaloncesto, y yo también veo tirando de 3. Hola chicos, soy Sergio Abubakar, yo también veo tirando de 3. ¿Y tú? ¿Todavía no ves tirando de 3? Con la colaboración de Arquivolta. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. Concello de Oleiros.
E a tal e marchamos da mao do seu alcalde, Ángel García Seoane, moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Para falar neste caso dos pisos turísticos. Sí, bueno, quería expoñer o seguinte, non? O alquiler de vivendas en temporada estival nos municipios costeiros ten máis de 50 anos de existencia. Viñan sempre, aquí en Oleiros en concreto, en toda a comarca da Coruña, viñan de Madrid, viñan de Lugo, alquilaban casas durante o verano e pasaban aquí o verano. Iso ten máis de 50 anos de existencia, por tanto, non é o tema que eu vou a tratar. O alquiler de vivendas a estudiantes ou a familias que non teñen vivenda en propiedade se practica tamén desde sempre en todo o Estado. A pretensión, en cambio, de dedicar as vivendas de alquiler turístico nada ten que ver co efecto residencial, non? As pretendidas vivendas turísticas son unha actividade comercial, sin amparo legal algún. Estas vivendas están a competir con aqueles aloxamentos que están regulados por lei, con ordenanzas que controlan a actividade e lles obligan a ter unha licencia e a pagar taxas pola súa actividade, así como a cumplir unha serie de normas respecto ao servicio que prestan, temas sanitarios, alimentarios, de personal contratado, de cumprimento de horarios, etc. As actividades comerciales, por certo, están reguladas polos planeamentos urbanísticos. No caso de Oleiros nós temos un planeamento urbanístico, a Coruña tamén o ten, non? E onde hai planeamento urbanístico dice que é o que se pode montar en cada un dos edificios que se levan adiante, non? Tamén están controladas polo Estado e pola comunidade autónoma. E ningún cidadán propietario de un piso en unha comunidade pode prestar servicio hostelero cando os pisos están regulados para vivendas como comunidades veciñales, non? E non como espacios para festas e actividades anormales con persoas que dispoñen dos espacios comuns e das chaves de acceso aos edificios, non? Entrando e saindo ao seu libre albedrío. Temos varios exemplos na cidade respecto a pisos alquilados por días nos que os veciños teñen que sufrir ou tolerar actividades alleas ás vivencias. En Oleiros, por exemplo, o pasado ano, diversos veciños denunciaron festas hasta altas horas da madrugada e orgías que se realizaban en casas con uns alborotos tremendos e incluso algunha persona salindo en pelotas á calle, non? A Xunta, en algún modo, é a culpable ao tolerar e mezclar a necesidade que existe de aloxamento nos municipios do interior, por motivo da ruta xacobea, pero que nada ten que ver ca actividade nas cidades e municipios restantes, donde en moitos casos os pisos convírtense en casas de citas, ou dedícanse a actividades axenas ás vivenciais, non? É necesario unha regulación que ordene os alquileres pensando nos centros de familias que carecen de vivenda, así como dos centros de estudiantes que se ven privados de poder alquilalas, non? Os pisos turísticos están atentando tamén contra os hosteleiros e os traballadores do sector. Por outra banda, nada teñen que ver as actividades de algúns propietarios que alquilan o seu piso con aqueles que teñen xa montado un negocio con varias viviendas e locais e están constituídos como asociacións para manipular, por certo, o sector dos pisos turísticos e enriquecerse a conta dela, non? Sin pagar, sin controlarse pola facenda do Estado nin polos concellos. Por tanto, ninguén está autorizado a alquilar a súa vivenda dentro dunha comunidade porque está incordiando o alquilala así, pero non como piso turístico, porque está incordiando os veciños que están aí coas súas vivendas compradas no seu día para vivir tranquilamente e que non van a tolerar este tipo de actividades anómalas que se levan adiante. Vendas de droga en algúns pisos, como dixen antes, orgías en outros, bueno, todo tipo de actividades permitindo de ter a chave a calquera para entrar e salir dun edificio que ten unha comunidade de propietarios. Falamos de outras actividades que nada teñen que ver dun acto do multiuso sebastiagueiro. Sí, este sábado vai haber un acto creo que fermoso, non? Donde están invitados a participar rapazas e rapaces de Oleiros que están en clubes deportivos, que están en clubes culturais, en sociedades culturais, a escola de danza, a escola de música, a escola de teatro, se comeza a facer o multiusos de Bastiegueiro, non? Por tanto, é un local para actividades culturales e deportivas de competición, e, por tanto, o que queremos nós é que neste acto participen, pois eso, os que son realmente os que van a utilizar no seu día, e que quede constancia, no momento que vamos a facelo, que vai ser o próximo sábado, na primeira pedra, que vai ser unha arca, non? Que vai estar chea pois de fotos dos clubes, todo tipo de temas que entendan cada sociedade que se debe meter nesa arca, non? Ademais, bueno, pois os periódicos diarios e, bueno, todo ese tema. E, por tanto, é unha actividade que creemos que
é deles, non é do alcalde de Oleiros, a primeira pedra, sino que destes mozos e mozas, nenos e nenas do municipio que a partir de xa van a ter un edificio e na historia quedará aí debaixo do auditorio, quedará metido toda esa documentación, non? Alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, moitas grazas por estar connosco, como sempre. Hasta logo, Dios. Proctología Coruña, clínica especializada en enfermedades del ano. Si padece hemorroides, fístula o cualquier otra patología anal que le afecte en su día a día, no dude en contactarnos. En Proctología Coruña contamos con equipamiento de última generación para realizar diagnósticos precisos. Ofrecemos tratamientos no invasivos, sin dolor. Para más información visítenos en nuestra web www.proctologiacoruña.com. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Información que actualizamos ya con Fran Hermida. Hola, Fran, muy buenas. ¿Qué tal, Teba? Muy buenas. Con el Depor, que pierde uno de sus objetivos. Parece que no sale Luis Chacón. No, Luis Chacón, por lo que hemos sabido en las últimas horas, se ha enfriado totalmente la negociación para incorporar al futbolista del Arenteiro. El hecho de que desde allí siguen pidiendo una cantidad económica que el Depor considera fuera de mercado es lo que podemos decir que prácticamente ha tirado la operación, porque Deportivo y Arenteiro llevan una semana ya sin mantener contacto de ningún tipo y parece que el Depor ya se fija en otros objetivos. Los coruñeses, tal como habíamos contado aquí, han incluido en la operación a Pablo Muñoz, un futbolista que no ha tenido protagonismo, con Imanol Iriáquez. Era una opción que gustaba en Ourense, pero solicitaban, aun con el pase de Pablo Muñoz, una cantidad de dinero que el Depor considera que bueno, pues es inviable, teniendo en cuenta que Luis Chacón va a acabar contrato el 30 de junio y quedará libre. Así que bueno, pues otra opción más que se le va a este Depor, que se ha empeñado también en airear todos sus movimientos de mercado y por lo tanto ir coleccionando calabazas a la vista de todo el fútbol español. Sucedió primero con Cris Mundes y ahora con Luis Chacón. Y en medio de todo eso, pues esta mañana, Teba, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Manuel Pablo y lo haremos también en Coruña Deportiva, porque el Depor Juvenil tiene semana grande. Mañana partido de octavos de Copa, eliminatoria partido único en Abegondo a las 7 de la tarde ante Las Palmas. Pueden seguir escribiendo páginas bonitas los juveniles del Depor y el domingo tienen partido también en Abegondo, en este caso de Liga, y ante el Celta. Había empezado la Liga pues bastante irregular el equipo de Manuel Pablo, pero se han entonado en las últimas semanas, han ido recortando distancias con Oviedo, Racing de Santander y el propio Celta. Ahora mismo ya están por encima de los vigueses y en esta jornada podrían incluso auparse a lo más alto de la tabla. Así que, bueno, pues como ves, dos auténticos partidazos en una semana intensa para el equipo juvenil y que será también intensa, como no, para la primera plantilla con ese encuentro que va a tener lugar en Vigo, en Balaídos, el domingo a las 9 de la noche ante el Celta Fortuna. Gracias, Fran. Un saludo. Llegamos a la 1 con las horarias, los servicios informativos y en nada nuestra tertulia de periodistas. Es la 1, a las 12 en Canarias. Hay ya confirmación del PSOE. Los socialistas han pactado nuevas enmiendas a la ley de amnistía con los independentistas catalanes, con Junts y Esquerra, para que el caso Tsunami Democratic no impida que Puigdemont se beneficie de esta medida de gracia. El dictamen de la ley se está debatiendo ahora mismo en la Comisión de Justicia del Congreso. Allí nos vamos. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son en concreto 3 cambios a la ley que van en la dirección que demandaban los partidos independentistas, PSOE, Junts y Esquerra. Lo que buscan con esas enmiendas es reforzar las garantías para que se beneficien de la norma los dirigentes del procés señalados por delitos de terrorismo, entre ellos Marta Rovira o el propio Carles Puigdemont. La nueva redacción no excluye todos los delitos de terrorismo, siguen quedando fuera de la amnistía las violaciones de derechos fundamentales
más graves y cuando se hayan realizado, dice de manera literal, de forma manifiesta y con intención directa. El texto está siendo debatido a esta hora en comisión. Para el portavoz de Junts, las acusaciones de García Castellón son una aberración jurídica y esas modificaciones buscan sortearlas. Josep María Cervera. Tractar l'independentisme català com terrorisme és una aberració jurídica i una politització de la justícia que aquesta llei també ha de revertir. L'amnistia ha d'incloure a tots els perseguits, Tsunami, Operació Judes, etc., que durant el Dice Josep María Cervera que la amnistía debe incluir a todos. También se incluye cambios para hacer que los recursos ante la justicia no paralicen los efectos de la norma. También en el Congreso, en la Comisión de Interior, sigue hasta ahora la comparecencia del ministro Omar Lasca tras el revés del Supremo que considera ilegales las deportaciones de menores marroquíes llegados a Ceuta que ordenó el ministro durante la crisis migratoria de 2021. Marlaska, en los pasillos a su entrada a la comisión, no ha querido responder si va a dimitir. Ministro, pero justo si me dice lo contrario, muchas gracias. De momento, en esa comparecencia, su única referencia a la inmigración ha sido para reprochar al PP su irresponsabilidad, en especial a la presidenta madrileña, por vincularla con el auge de la criminalidad. No voy a aceptar que se identifique inmigración con delincuencia, porque eso es absolutamente falso. Se lo podremos recordar también a la señora Díaz Ayuso ante sus manifestaciones en Alcalá de Henares. Cruz Roja anuncia que abandona la sala de inadmitidos del aeropuerto madrileño de Barajas, donde desde hace días se acumulan cientos de personas hacinadas con malas condiciones sanitarias, incluso conviviendo con chinches. Es una decisión inédita de esta organización. Nicolás Castellano. Fuentes de Cruz Roja confirman que no volverán a prestar esa asistencia humanitaria en la llamada sala de inadmitidos de Barajas hasta que la situación no mejore. Ante el caos generado en estas instalaciones, donde el Ministerio del Interior retiene a las personas que no cuentan con la documentación en regla para entrar a España o manifiestan su intención de pedir asilo, alcanzando la cifra récord, como dice, de 350 personas hacinadas, con mujeres o niños durmiendo en el suelo, tal y como han denunciado ONGs y sindicatos policiales. Es ahora Cruz Roja la que, en una decisión muy poco usual, deja de prestar temporalmente su servicio en estas instalaciones. Los embalses han subido un 5% tras el paso de las últimas borrascas que han dejado lluvias por todo el país. Aún así siguen en niveles críticos las cuencas de Cataluña y del sur de Andalucía. Javier Gregory. Así es, las regiones con menos reservas, el aumento del nivel de los pantanos no llega al 2%, menos de la mitad de la media nacional. En concreto, la peor situación está en las cuencas internas de Cataluña, cuyos embalses abastecen, por ejemplo, a Barcelona, que apenas suben al 16% y su nivel está a la mitad que el año pasado y un 75% menos que la media de la última década. Y el nivel sigue estando también muy bajo en la zona sur y este de Andalucía, donde, por ejemplo, la cuenca del río Guadelete está solo al 14% y los pantanos de Almería y Granada están al 16%, la mitad también que el año pasado. La buena noticia es que los embalses de los grandes ríos como el Duero, Tajo y Ebro se están recuperando ya a su nivel de la última década. Los alimentos se encarecen casi un 900% del campo al supermercado, lo denuncia Facua. La Organización de Consumidores ha analizado los precios de 13 productos básicos como limones, cebollas o lentejas, todos afectados por la rebaja del IVA. Carlos Sevilla. Sí, los limones son casi 8 veces más caros en el supermercado que en origen, las lentejas y las cebollas son más de 5 veces más caras y por las zanahorias se paga en el supermercado un 265% más que en el campo. Esto de media. Luego hay diferencias mayores según el establecimiento, como en el caso de los limones, que en Aldi y Lidl son casi 10 veces más caros que en origen. Facua vuelve a reclamar al gobierno un doble etiquetado de los productos que permita al consumidor saber cuánto se paga al agricultor por lo que está comprando en el supermercado. Además, la asociación recuerda que estos alimentos están afectados por la rebaja del IVA y esto impide a las empresas incrementar los márgenes de beneficios con su venta. Y un estudio de la Asociación Americana del Corazón concluye que los problemas cardíacos en adultos están asociados con las vivencias que esos adultos tuvieron de niños. Aquellos que sufrieron abusos físicos o verbales tienen más papeletas para una peor salud cardiovascular. Javier Ruiz Martínez. El estudio demuestra cómo están asociados los entornos familiares adversos de la infancia con una peor salud cardiovascular en la edad adulta y que el cuidado y el apoyo de los primeros años hacia el niño tiene una influencia muy fuerte en la salud cardíaca posterior. Por ejemplo, los jóvenes que reconocieron haber sufrido maltrato infantil, específicamente, tenían hasta un 12% menos de salud cardiovascular. Los que evaluaban más alta la calidez y el cariño de su cuidador, sin embargo, tenían un 11% más de salud. Este estudio reclama
políticas y programas que apoyen a padres, madres y cuidadoras para conseguir una mejor salud en el futuro. Deportes, Óscar Ejido, ¿qué tal? Hola Laura, buenas tardes. Hace una hora ha terminado en IFEMA la presentación del acuerdo para que a partir del año 2026 hasta 2035 haya un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Y en esa presentación han estado junto a Stefano Domenicali, el presidente de la Fórmula 1, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Pero ha sido Jarno Zaffelli, el CEO de Dromo, empresa experta en diseñar circuitos, el que ha desvelado cómo va a ser el trazado en los alrededores de IFEMA. Un tiempo de vuelta simulado de 1 minuto y 32 segundos. Una longitud de 5.400 metros, con picos de velocidad máxima de 300 km por hora. 20 curvas de entre 12 y 15 metros de anchura, un circuito completo. Además, hoy vamos a conocer el primer semifinalista de la Copa del Rey, porque a las 9:30 se enfrentan en Balaidos Celta y Real Sociedad en el primer partido de cuartos. Hace 3 días en la Liga, recordemos, los donostiarras ganaron 0-1 en Vigo. Y en el Open de Australia, Djokovic ya está en semifinales, ha ganado 3-1 a Taylor Fritz y ahora espera rival del partido entre Sinner y Rublev. Está el partido en directo en el primer set, está todavía todo muy igualado. Esta es mi obra favorita. Sí, es una pintura extraordinaria. ¿Eres artista? ¿Has expuesto alguna vez en una gran galería? Curro, el monorraíl. ¿Tienes recuerdos de la Expo de Sevilla o ni siquiera habías nacido? ¿Te ponías nervioso cuando te tocaba hacer una exposición en clase? ¡Sí! ¿Tus padres tienen todas tus medallas, tus trofeos o tus diplomas expuestos en el salón? ¿Te da pudor exponer tu vida en las redes sociales? ¡Para! Es que prefiero tener algo de privacidad en mi vida. Ya está, nada más. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Ven conmigo, la Expo. Con mucho gusto, señora. Esta noche hacemos el Faro Exponer en la SER. El Faro, con Julia Molina, Cadena SER. Es todo, volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos mandarina clementina Bruñó, kilo, 1,95 €. Pechuga de pollo, kilo, 5,40 €. Y salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 10,45 €. Gadis, en confianza. Dame a fibra, papi. Viajar por el mundo en un patín magnético. La vía. Que te morda o te ocan cibernético. No molaría. Escoitar a Lito cantando en holograma molaría. Entrar nunha serie e cambiar a trama Molaría. Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. Boemos. Os en familia, pensa ben e acertarás. Ternera gallega sen oso para guisar, 9,25 € o kilo. E tentáculos de potón, 4,99 € o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Claudio, súper cerca de ti. Con el especial segunda unidad a mitad de precio. Tomate frito Solís 360 gramos, la segunda unidad a 75 céntimos. Crema Dalki chocolate nata o fresa nata, pack de 4, la segunda unidad a 1,20 €. Los superprecios de una supercompra. Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde, es tiempo de tertulia de periodistas en el Hoy por Hoy a Coruña y saludamos ya a Luis Paz. Hola Luis. Hola, buenos días. Tenemos también a Antonio San Juan. Hola Antonio. Muy buenos días. Y Paola Feal y Marta Otero se han convertido hoy en Marcos San Luis. Hola Marcos, muy Hola, buenas. Teba, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Trataré de hacerlo lo mejor posible. Perdemos como el cambio, ¿eh? Ya te digo. Bueno, y la media de edad, se dispara. Sí, se dispara. No hay más que canas. Para los que estén viendo en YouTube esta tertulia, no hay un problema de grises, es blanco directamente. Que aprovechen la ocasión. En nuestro canal de YouTube les estamos esperando y también en la app de la SER, además, por supuesto, de la 93.4 para
hablar hoy en esta tertulia de la gestión de las basuras, porque el Concello da Coruña estudia adjudicar a Valoriza el servicio de recogida si se cumplen las condiciones. En caso de no ser así, va a sacar el contrato a una nueva licitación. Los servicios jurídicos están analizando esa situación después de que el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia anulase el contrato a Cespa, comprada después por Prefero. Ahora otra empresa que quedó finalista, Valoriza, recurre y, claro, tenemos que quedarnos con que la actual pudo haber recurrido y no recurrió. Bueno, en todo caso, vamos a escuchar a José Manuel Laje, el portavoz del Gobierno local, para ver lo que tiene que decir. Agora imos a un proceso no que hai que determinar se é posible formular unha adxudicación ou non. Evidentemente, eso teñen que determinalo xurídicamente. Si se cumplen as condicións, pois podrá haber a adxudicación e se non, pois terá que ser un proceso novo. En calquera caso, non está predeterminado o que vai a suceder. En todo caso, pues vemos que la recogida de basuras no se adjudicó en los términos que se debiera haber adjudicado, y esta mañana hablaba además también Miguel Lorenzo, ha comparecido, insta a la alcaldesa a cesar a José Manuel Laje. Con todo esto, a ver, que Antonio San Juan pone cara, venga, vamos allá. Sí, no contaba yo con esto del cese. No, a ver, yo creo recordar de septiembre que el problema estaba en que, según el recurso de Valoriza, Cespa no cumplía los requisitos, lo que no significaba que ellos lo cumpliesen, con lo cual yo creo que lo más razonable, aunque esto evidentemente lo tendrán que ver muchísimo mejor los expertos jurídicos, es que acabemos en una nueva licitación. De cualquier manera, yo creo que tal y como funciona este sistema, para los ciudadanos esto tiene una relativa poca importancia, salvo por cuestiones políticas que puedan venir bien para la oposición, para pedir cabezas y este tipo de cosas. Yo creo que al final los problemas que podemos percibir los ciudadanos de la recogida de basuras o las noticias que tenemos de posibles conflictos laborales o de follones, no posibles, sino reales, en el fondo no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que al final esta cuestión se va a quedar más en una cuestión de que el sistema global debería replantearse y que, pues efectivamente, como decía ayer el mismísimo Laje, creo que ayer lo decía, es una oportunidad, pues deberían aprovechar para cambiar las cosas y hacerlas mejor. Marcos. Sí, hablaba de reordenar los contratos del área de medio ambiente. Lo cierto es que estamos hablando de algunos de los contratos más importantes del Ayuntamiento de A Coruña, porque estamos hablando ahora del tema de la recogida de las basuras, pero cada vez que nos topamos con este tipo de servicios nos encontramos con problemas. Ahora hay esta cuestión con la recogida de basuras. Cuando hablamos de limpieza viaria, problemas. Cuando hablamos de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, problemas. Y dice ahora el señor Laje que se plantea la posibilidad de reordenar los contratos del área de medio ambiente, que no sabe, podemos intuir más o menos lo que significa, pero en lo concreto no sabemos qué es lo que significa. La cuestión es que este gobierno lleva desde mayo, pero ya lleva desde hace 4 años y medio, ¿no? Y por tanto, plantear ahora la reordenación de todo este servicio cuando hay una cuestión ahora, digamos, legal con esta concesión, pero estos problemas que estamos detectando en relación con los servicios vinculados con los residuos no son de ahora, ya son anteriores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con el tema este de Valoriza y si es necesario reordenarlo todo o no, pero bueno, da la sensación de que siempre que aparece el tema de los residuos nos encontramos con problemas, ¿no? El Consorcio das Mariñas está un poquito harto ya de que se dilate la solución para la planta de basuras de Nostián. Bueno, si hay que reordenar, que se reordene, pero que no se deje que siga pasando el tiempo sin encontrar soluciones a estos problemas, ¿no? Porque al final también me da la sensación de que la gente en la calle percibe que el servicio de limpieza de la basura, el tratamiento, pues ya no lo podemos ver, pero que es francamente mejorable. Luis. Sí, yo si me perdonáis la ironía, llevamos tanto tiempo hablando de basuras en los últimos meses que yo no sé si esto es una tertulia de periodistas o podemos rebautizarla como coloquio das merdas o simposium das inmundicias, por hacerlo así, con fórmulas que utilizaría el siempre llorado Forges. A ver, está claro que cuando en un cuerpo físico o social tienes problemas de tracto intestinal, pues es que no estás cuidando las ideas, porque cuando los cuerpos hacemos la digestión, el flujo sanguíneo se deriva al estómago y tienes más pesada la cabeza para pensar otras cosas. Después de esta deriva posiblemente estúpida, como diría la hoy ausente Marta Otero. En todo caso, muy metafórica. Muy metafórica.
A mí lo que me parece un poco triste es que estemos convirtiendo, es decir, que hemos caído a un nivel en el que los grandes temas de Coruña son temas de sala de máquinas, que en otros tiempos y en momentos de gestión más normal y con la cabeza puesta en otros sitios y en otras miras, sea declarar un monumento patrimonio de la humanidad, sea hacer un paseo marítimo, sea hacer una red de museos, sea crear una red de centros cívicos pionera, sea acabar con el chabolismo en el entorno urbano. Es decir, parece que todos los grandes hitos que nos quedan por delante son ajustar la gestión de lo que en otros tiempos o lo que en condiciones normales en cualquier ciudad son el día a día. Bendita sea si reorganizamos los contratos. Yo creo que más que reorganizar, como decía Marcos, habrá que saber si de verdad hay un cambio de modelo, es decir, si lo que se nos ha quedado viejo son las concesiones que están ahora o las empresas que prestan ahora servicio. Son concesiones recientes. O el modelo en sí. Son concesiones recientes estas de las que estamos hablando, pues de la limpieza. Precisamente, y de la recogida, a lo mejor ¿no? es la idea un poco de cómo tiene que, lo que dice a veces Antonio, ¿no? De si los servicios de una ciudad o de un área metropolitana de 300 o 400.000 habitantes pueden estar en manos de una multinacional que en el fondo toma las decisiones no se sabe dónde. Pero bueno, a mí me gustaría que el equipo, al margen de los ceses que la oposición reclame y las medidas que el equipo de gobierno considere oportunas, que algún día nos pusieran desde María Pita sobre la mesa cosas más ilusionantes que pintar un paso de peatones en diagonal o ver si podemos echar o no la basura sabiendo que la van a recoger o no, la concesionaria o no, en situación legal o no, porque todo queda como un poquito pedestre. Fijaos que es curioso cómo percibimos al final el paso del tiempo. No sé cuántos años llevamos los ayuntamientos con este sistema de concesiones. Ahora mismo esta concesión es una renovación nueva y cada vez que hay una renovación podría haber un replanteamiento del sistema, pero sin embargo eso no ocurre nunca, ¿no? Mientras tanto, las empresas cambian de manos como la falsa moneda. Es una cosa increíble. Y a nivel internacional, la gestión de residuos a veces no está en las manos más honestas, a nivel mundial. Hay países donde hay intereses muy oscuros donde se relacionan con estos sectores. Italia fue un buen caso. En Italia fue un enorme caso, por ejemplo. Bueno, Valoriza ha cambiado también de propietario mientras ha estado en estos meses el recurso pendiente de sentencia. Bueno, pues qué revolucionario, ¿no? Parece decir ahora que cambiemos el sistema de concesiones. Qué revolucionario pensar que, oye, la gente que recoge la basura y que tiene tal... No, eso no hay que subrogarlos, hay que subrogarlos. Problemas laborales, problemas sindicales, que parece como que es todo inamovible ya, ¿no? Y resulta que es un sistema relativamente reciente, ¿no? Hablamos no hace mucho del tema de lo de la recogida de basura puerta a puerta del sistema. Sí. Bueno, pues es que era un cambio tan pequeñito y ahí quedó, ¿no? Y llevamos 20 años pendientes de esa posibilidad en otras muchas ciudades. El caso es que efectivamente, al final, las basuras para las personas es un problema que tiene que estar resuelto. No puede tener, eso no sé si es la merda que dices tú del coloquio delante de la puerta, que el sistema funcione y que si no funciona, desde luego, evidentemente sí que hay unos responsables políticos. Que yo no concretaría en una sola persona, honestamente, sino francamente en todos los equipos municipales que han pasado a lo largo de estos años. Bueno, en relación con los modelos de gestión y de concesión y demás, ni siquiera en su momento Marea Atlántica se atrevió a hacer un cambio en profundidad en relación con los modelos, y sí que hubo algún servicio en el que pudo haber planteado algún modelo. Y es cierto también que tenemos una empresa municipal centrada en principio en la gestión del suministro de agua, pero que también ha demostrado capacidad para realizar otro tipo de servicios, la propia empresa municipal, ¿no? Bueno, hay alternativas, es cierto que hay alternativas, pero insisto en un poco en lo que decía antes, plantear ahora una reordenación, no discuto que se deba hacer o no, esta es una cuestión que tendrán que decidir nuestros gobernantes, pero plantear cuando estas concesiones son bastante recientes, pues a mí me parece un poquito chocante, y también cuando el gobierno local no acaba de aterrizar, ¿no? Ya lleva un tiempo, ¿no? Y ha habido, pues estas últimas concesiones de estos servicios que, insisto, siempre nos están generando estos problemas en vez de formar parte de la gestión cotidiana, ¿no? Que es un poco lo que estáis planteando. El caso es que cada vez que planteaba la Marea alguna cosa de esas características parecía que provenía de una especie de rojos revolucionarios. Sí, venían los bolivarianos. ¡Oh, qué horror! No, cuando resulta que era el sistema con el que funcionaban normalmente las ciudades, ¿no? Bueno, pues los servicios públicos en manos públicas.
Bueno, yo no quiero ser malvado con Antonio, pero la composición sociológica de la marea distaba mucho de ser rojos bolivarianos y se acercaban más a probos profesores universitarios con gran capacidad de discurso y poca capacidad de gestión. Voy a considerar que no es una alusión directa a mí, porque evidentemente no tengo ninguna vinculación con la marea. Pero sí con la universidad. Vamos a marcharnos hasta el Concello de Abegondo, que impulsa una acción conjunta de los municipios de Galicia afectados por el paso del AP9 para intentar cobrar el 100% de lo que era la contribución, que todos entendemos, del IBI. Audasa es quien tiene que pagar el IBI, pero por una ley del 72 paga solo el 5%, está exenta de pagar el 95%. Bueno, pues Abegondo no quiere solo ese 5%, quiere todo. Es una gran inyección económica para los ayuntamientos. En su caso, pues serían 595.000 euros frente a los 29.771 que percibe. Esto es algo que Abegondo ya había intentado en 2017, no se había logrado nada, pero ahora sí ha habido una victoria en los tribunales de 9 ayuntamientos afectados en Asturias por la AP66. Entonces, bueno, vuelven a intentarlo. Vamos a escuchar al alcalde de Abegondo, a Santiso Miramontes. Todos sabemos también que por el catastro, por el Ministerio de Hacienda, los valores catastrales, tanto de las viviendas como en este caso de la autopista, pues ya son bastante bajos. Entonces, si se actualizan y es decir, se ponen al día y no se aplica la bonificación, los incrementos que pueden tener todos los ayuntamientos afectados por esta vía o por esta vía de peaje pueden ver notablemente incrementados sus ingresos para hacer los servicios que prestan a los ciudadanos. El concello es uno de los más afectados, el de Abegondo, puesto que hay 20 kilómetros de calzada, peajes y otras dependencias. Luis. Bueno, me parece una reclamación muy justa y razonable y cuesta entender, ¿no?, con lo que ha pasado industrialmente este país desde el 72, que siga vigente una norma, que una cosa son las ayudas que tú puedas conceder en un momento dado de desarrollo, pudieron ser la década de los años 60 y los primeros años de los 70 de expansión todavía en el franquismo, pues las exenciones fiscales o los incentivos que tú le puedas dar a las empresas, y otra cosa es que ese régimen tan favorable se mantenga ad eternum. Por cierto, normalmente ese tipo de cuestiones se pueden revisar otras, pero las que benefician a los concellos, es decir, la administración local sigue siendo muchas veces la que ve mermadas sus ingresos desde más ángulos, ¿no? Bien porque la administración central transfiere a la Xunta no le da a los concellos, bien en un caso como este. Entonces, bueno, pues a ver si el caso de Asturias que citabas sienta jurisprudencia y esto va adelante. Hay algún caso más, yo creo, ya más antiguo. Es que este es un tema muy antiguo. No sé si hay alguno en León. De hecho, Abegondo ya lo había intentado en el pasado y no lo consiguió. Yo estoy hablando incluso de los años 90. Fijaos que, por ejemplo, salía no hace mucho la noticia, precisamente al contrario, de que en Cataluña, cuando retiraron los peajes de las autopistas, los ayuntamientos que sí estaban cobrando el IBI de esas autopistas, al cobrar peajes, perdían un montón de dinero, con lo cual, desde la perspectiva local, no les gustaba tanto que la autopista dejara de tener peaje, ¿no? Y luego estaba el problema de los peajes en la sombra, que al final, bueno, si una carretera está al final subvencionada por los peajes en la sombra, también dejaba de pagar el IBI, y sin embargo pues, seguía teniendo ingresos. El tema es un tema bastante viejo. Lo que pasa es que, honestamente, yo me sorprendí cuando volví a ver la noticia del alcalde de Abegondo, ¿verdad? Sí, porque honestamente creía que estaba resuelto ya. O sea, son de estas cosas que dices, son tan viejas que al final, claro, a ver, en este país hay tanta organización, tantas cosas que no pagan IBIs, que en su momento parecería tan normal que una empresa privada, cada que se da una concesión, tuviera una exención del 95%. Bueno, claro, es un disparate que eso se mantenga, sobre todo cuando esa concesión se ha renovado, cuando los beneficios son, no sé, de 30 a 40 millones anuales y que al final lo que podría pagar de IBI
varían las cantidades, por lo que estuve viendo, entre 5 o 7 millones al año. Bueno, parece que los beneficios se permiten perfectamente pagar esos IBIs, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, lo que a mí me resulta vergonzoso con estas situaciones es que al final haya tantísima letra pequeña de tanta exención, ¿no? De tantas cosas. El PP sacó la ley de mecenazgo y de repente un montón de empresas se convirtieron en fundaciones, en ONGs que no tienen ánimo de lucro pero ganan un montón de dinero en los directivos, por no hablar ya del tema de la Iglesia y de las otras religiones. Matriculaciones, la exención del IBI de los... Claro, al final dices, pero vamos a ver, al final los impuestos los pagamos siempre los mismos ciudadanos, los de siempre, los de la nómina, los de... Porque por el mismo razonamiento, voy a aprovechar lo de la universidad, oye, los que cobramos del erario público, como ya somos empleados públicos, ya no tendríamos que pagar impuestos, ¿no? Sería un poco parecido a lo de los curas, que no sé, por cierto, si siguen pagando impuestos o no por sus nóminas. Quiero decir, esta es una situación que dices, vamos a ver, salvo lo público, no tanto los empleados, sino lo público, entiendo que un hospital público no pague el IBI, pero ¿por qué no paga el IBI un hospital privado? ¿Por qué no paga el IBI un colegio, por muy concertado que sea? En fin... Pues evidentemente hay demasiadas exenciones. Esto hay que arreglarlo. Marcos. Sí, hay una cuestión muy interesante que dice Antonio, que tiene que ver con esta sensación que pueden tener muchos ciudadanos que van a su recibo de la contribución, a su recibo del IBI y no ven bonificaciones del 25%. Y tienen esa sensación de es que siempre pagamos los mismos. Y esto, la falta de transparencia y la aparente injusticia que podemos detectar aquí, genera también pues esta sensación en los ciudadanos que también se plantean, bueno, ¿por qué voy a pagar yo, no? Ya no sea esto, sino, pues, si resulta que voy a un taller mecánico, por poner un ejemplo, que no se enfaden los talleres mecánicos, y me hacen la reparación sin el IVA, bueno, ¿por qué voy a pagar yo el IVA si resulta que la concesionaria de la autopista, que se forra con el dinero de todos, tiene una bonificación del 95% en el IBI? Esto es muy, muy peligroso. Por eso, en estas cuestiones, pues eso, máxima transparencia y máxima justicia. Del 95% se pueden entender, pues eso, en las fases iniciales del proyecto, empresa pública, hay que sacar adelante la autopista, bueno, pues hay unas exenciones fiscales, unas bonificaciones, unos beneficios para que el proyecto salga adelante. Bueno, pues se puede entender, pero ¿hasta cuándo? Porque esto también es pagar la autopista. Porque estos son menos recursos para los ayuntamientos, por tanto, menos servicios que los ayuntamientos pueden prestar a sus ciudadanos. Esto es también pagar la autopista. La concesión hasta 2048. ¿Hasta cuándo y cuánto estamos pagando por autopista? Fijaos que, por cierto, estoy pensando, creo que incluye también el tema de los trenes. El tema de los trenes, y ahora que hay operadores privados, pasa lo mismo. No hay IBIs por esa, o IBIs y hay una serie de exenciones. Hay una cosa que me ha preocupado de todas maneras en el corte que habéis puesto del alcalde, que claro, ha metido por el medio también que es que, claro, como que las casas están con precios muy baratos, ¿no?, para calcular el IBI. Y entonces mezclar las dos cosas, eso ya me dio un poco de cringe, que dirían ahora los modernos. Esto dices, a ver, vamos a ver. A ver si ya de paso, ¿no? Vamos a ver, vamos a separar las cosas de las grandes organizaciones o los grandes beneficiarios de las exenciones y dejemos de tocar un poco las narices con las contribuciones de las casas de los ciudadanos normales, ¿no? Sí, es lo que comentas, también me llamaba la atención porque al final en la sombra del catastrazo siempre planea por encima de los ciudadanos, ¿no? Un poco, bueno, al hilo de todo esto yo pensaba también lo poco que nos ha ayudado, en algunas cosas nos ha ayudado mucho, pero lo poco que ha ayudado a clarificar el panorama en este tipo de cuestiones, el ingreso en la Unión Europea. Es decir, lo que tú hablabas de las leyes de mecenazgo, al final recordaba un poco a lo que se hace en Holanda. Es decir, cuando hablamos de los paraísos fiscales, no hace falta pensar en las Islas Caimán. Holanda es un paraíso fiscal para todos aquellos que quieren tener una tributación, me parece que era del 1,5%, y una temporada en que todos los grupos de todas las estrellas del rock tenían una fundación allí en la que metían sus ingresos, ¿no? Las concesiones de la AP9 me parece que lleva la Unión Europea como 5 años o 6, decidiendo si estuvo bien, ya no sé si la última prórroga de Aznar o la anterior, la del 2010 a 2023. Entonces, bueno, llega un momento eso que como ciudadano de a pie dices, bueno, pues qué lento va todo. Es decir, tú planteas un problema y yo creo que la justicia, que la pintamos muchas veces como una estatua ciega, había que pintarla un día en un coche de carreras, ¿no? La justicia evidentemente tiene que ser garantista, pero si no va
si no se acomoda un poco al ritmo de los tiempos, pues es una cuestión que no te ayuda a nada. Y luego, el día que un gobierno invierta en el sistema de justicia como debería, sí, bueno, yo cambiaría creo muchas que cosas. una parte de la culpa la tienen sus señorías, que les encanta seguir escribiendo en plan decimonónico o decimoctávico, considerando y por consiguiente hubiere sabido el litigante que... Porque parece bueno, déjate de bromas, que los medios, que los ordenadores sean una cosa nueva en la justicia española. En este país se han modernizado desde el ejército hasta Hacienda, que parecían en la noche de los tiempos los reyes de la fotocopia y del ciclostil. Si sus señorías no se han modernizado, no digo que el 50% de la culpa no sea de los gobiernos, pero el 50 o el 51 seguro que es de sus señorías. Yo ahí discrepo profundamente. Nos vamos con esta discrepancia que volverá el próximo martes. Antonio San Juan, Luis Paz, Marcos San Luis, gracias. A ti. Un placer. Y a continuación recibimos al doctor Simón Pardiñas de la Clínica Médico-Dental Pardiñas. Está en la calle Real 66 en el 3A. Voy a recordar rapidísimamente, el teléfono es el 21 40 00 con el 981 delante. Y ahora sí, ya puedo saludar al doctor Simón Pardiñas. Hola, Simón. Buenos días, Teba. Qué bueno tenerte además al ladito por aquí. Sí, aquí en persona es mejor. Exacto, porque además estamos de estreno. Efectivamente, hoy estrenamos podcast en la cadena SER, o sea que encantado de iniciar esta nueva aventura contigo. Video podcast en dentalk.tv en el que, vamos a adentrarnos a través de un video podcast conversacional en la temática que aquí podemos contar de una manera más breve, pero vamos a adentrarnos en este caso en la periodontitis. Vaya temazo. Sí, la verdad que, es un tema, por desgracia, desconocido a día de hoy, pero de mucha relevancia, ya que es una de las enfermedades de las encías más comunes del ser humano, la gingivitis, la periodontitis, que pues afecta no solo a la boca, sino a otras partes del cuerpo y puede interferir pues en otras enfermedades sistémicas como diabetes, artritis reumatoide, mayor riesgo de infarto, etcétera. Ahora los oyentes estarán abriendo mucho los ojos y sus oídos, decir, ¿cómo riesgo de infarto? Pues es que sí. Sí, es decir, las bacterias que provocan estas enfermedades de las encías, los mediadores inflamatorios también, pues pueden viajar por el resto del cuerpo y llegar a otras partes y aumentar, pues el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Los últimos estudios también lo relacionan con la enfermedad de Alzheimer, demencia, es decir, un amplio rango de enfermedades que pueden tener no solo origen, sino un mayor avance debido a problemas de la boca. Uh-huh. Por darles las claves a los oyentes, vamos a empezar por el principio, por saber qué es la periodontitis. Sí, la periodontitis es una enfermedad crónica causada principalmente por las bacterias que se acumulan en la placa y en el sarro alrededor de los dientes. Estas bacterias generan una serie de compuestos que van haciendo que los tejidos alrededor se dañen, se vayan perdiendo, como son las encías, el ligamento y el hueso. Cuanto más avanza, este daño es mayor. Cuanto más hueso se pierde, los dientes pueden empezar a tener movilidad y en los casos más avanzados se puede llegar a perder el diente porque se queda sin su soporte, que es el hueso. Y de hecho, esta enfermedad es la principal causa de pérdida de dientes en adultos. Uh-huh. ¿Y cómo la notamos? Pues los principales signos son el sangrado, tanto de cepillarse como espontáneos, mal aliento, movilidad de dientes, retracción de encías, recesión, es decir, cuando las encías poco a poco se van yendo hacia arriba, son signos que ya nos están alertando de que hay un problema en las encías. ¿Y cómo lo atajamos? Pues lo más importante, la prevención, es decir, un correcto diagnóstico a tiempo, en una visita rutinaria al dentista, puede detectar perfectamente de una manera muy sencilla que puede haber un problema en las encías. Si estamos hablando de un problema superficial, como puede ser la gingivitis, que es la inflamación simplemente de la encía, normalmente por acúmulo de placa, con instaurar medidas higiénicas y mantener una buena higiene suele ser suficiente. Si ya está más avanzado, puede requerir distintos tratamientos, pero si se detecta a tiempo es fácilmente controlable y estabilizable. Uh-huh. Bueno, pues eso es una buena noticia y además no es de las cosas que más molesta, ¿no? En el dentista, cuando vamos al dentista que tenemos todos un miedo tremendo, pero que no, sí. Porque en realidad luego nos tratan muy bien y además no duele, pero es una de las cosas que a priori... Mucha gente va con miedo al dentista, pero que una revisión y una limpieza es perfectamente tolerable y
y recomendable, no solo tolerable. Doctor, hay cosas que favorecen que se desarrolle una piorrea en nuestra boca, ¿no? Sí, factores como ser fumador, pues bueno, eso aumenta mucho el riesgo de padecer este problema. El tener ya también una enfermedad de base, como por ejemplo la diabetes, también puede afectar a que se desarrolle más fácilmente esta periodontitis. La falta de higiene, como comentábamos, es decir, cuantos más factores vayamos sumando, pues más papeletas tenemos para que nos toque. Eso es, pero bueno, que sepamos que luego se puede controlar absolutamente y que con introducir pequeños hábitos saludables en nuestro día a día ya está. Efectivamente, a pesar de que tiene un gran componente genético la periodontitis, que ese obviamente no podemos controlar, pero todo el resto de factores se pueden controlar perfectamente y manteniéndolos a raya es perfectamente sostenible en el tiempo y evitar que siga avanzando. Decías que es una de las enfermedades, bueno, la que causa mayormente que los dientes se nos caigan. ¿Cuánto porcentaje de población sufre periodontitis? ¿Es mucha también? Sí, más de la mitad de la población tiene algún problema de encías. O sea, fíjate la relevancia que tiene esta enfermedad y que, por desgracia, pues no es de las más conocidas. Se conoce mucho más las caries, por ejemplo. Sí. Y en realidad es la segunda causa de pérdida de dientes por detrás de la periodontitis. En adultos, en niños es al revés. En niños son las caries la primera causa de pérdida de dientes. No le damos importancia, lo dejamos pasar, y me sangran un poquito. Bueno, pues me he hecho un colutorio, no sé, mágico. Sí, no. Y al final eso que te está enmascarando claro. Un signo de alerta que tu cuerpo te está diciendo, y aquí hay algo que no funciona bien. O sea, que el sangrado de encías al cepillado no es normal. Es decir, si te ocurre diariamente, si es espontáneo, pues bueno, te pudiste hacer daño en un momento puntual. Pero si es continuo, es importante acudir al dentista. Y a ti te tenemos en la calle Real 66, en el tercero A, el 981 21 40 00 es el número de teléfono, pero también te tenemos en Dentoc TV y ahora, a partir de ahora, además, con ese vídeo podcast conversacional que estamos deseando que llegue ya al capítulo 2. Doctor Simón Pardiñas, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, Teba. Seguimos avanzando en nuestra mañana juntos. Es tiempo de saludar a David Iglesias. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en realidad muerta de la envidia. ¿Por qué? Porque algún compañero se ha ido a Mega. Bueno, ya empezamos. A ver, es que, jolín, la ocasión lo merecía. Ya, ¿qué pasaba? Bueno, pues que abren hoy, vuelven a abrir. Estuvieron ahí de paroncillo estas 2 semanas. Y hoy vuelven a reabrir y pues nos llevaron allí a verlo, a ver un poquito las novedades. ¡Qué suerte! Bueno, de beber cerveza no, que es horario de trabajo. ¿Han hecho balance? Hicieron balance un poquito y bueno, nos contaban que superaban todas las expectativas, que el año pasado llegaron a esa cifra récord de 50.000 visitantes. Bueno, en concreto fueron 50.052, así que estuvieron ahí hasta el último día del año anotando para llegar a esa cifra récord. Y que las previsiones de este año pues son superarlas. Van a seguir con esas visitas, con cata y demás, claro, ¿no? Ellos lo estructuran en 3 ejes. Los 3 ejes del programa de Mega es la cultura de la cerveza, por supuesto, la gastronomía y la música. Ya sabes que están metiendo ahí los conciertos ahí en Mega y bueno, pues que están muy guays. Los 4 formatos que ellos presentan son el maridaje, los conciertos, las sesiones Beer Craft, que son estas sesiones que vienen pues gente cerveceras de toda España, pequeñitas, a mostrar su cerveza y a probarla, evidentemente. Y los eventos especiales. Bueno, nos han enseñado la programación de enero a junio. Va contando. 9 de febrero, ¿Sí? empezamos. ¿Qué va a ser en febrero? Entroido. ¿Qué tenemos en febrero? Entroido. Pues Entroido. Nos han dicho que va a ser una experiencia con los sentidos, jugando con la vista, y llevando esto a una cata de cerveza. Perfecto. Con antifaces, no sé. Bueno. 9 de febrero, apuntamos fecha. 9 ¿Pero de qué febrero. pasa? Que después llega San Patricio. Claro, evidentemente San Patricio Claro. en una cervecera pues es una fecha muy importante. San Patricio es el 17 de marzo, pero en Mega lo van a celebrar el viernes 15 de marzo. Pues eso, hablando un poquito de la cerveza y su historia, hablando de eso, pinceladas de James Joyce, que fue quien puso ahí a Irlanda y a Dublín en el mapa. Después, el 5 de abril, tienen una sesión Beer Craft con una cervecera de Altea, Valencia, que es la cerveza Nalzaya. Y bueno, pues ahí vamos a conocer esta cerveza. Apunta, 19 de abril, primer concierto en Mega. ¿Quién? No, hasta ahí ya, esto es sorpresa. Vale, Esto es sorpresa. vale, Esto vale, no vale, se puede vale. saber todavía,
pero bueno, nos dijeron que estaban ya ahí cerrados y que va a estar muy guay, no lo dudamos. ¿Qué más? Después, el 17 de mayo, una fiesta con lúpulo se vive mejor, centrando ahí en la producción de lúpulo y nos enseñan cómo hay en los campos de Abegondo que tienen ellos, bueno, pues... Qué guay, qué guay. Bueno, cultivan ese lúpulo tan importante para tener esa cerveza tan rica. Y después llega el aniversario. Y esto se cierra el 19 de junio con el 5 aniversario de Mega, que va a ser... 5 años. 5 años tiene mi amor Mega, en este caso. Y después tenemos cenas maridaje, en fin, un montón de cosas más que les vamos a ir contando, ¿verdad, David? Eso siempre, y vamos a ir contando y disfrutando, evidentemente. Claro. ¿no? Lo importante es disfrutar en esta vida. Qué ganas, en fin. Bueno, qué suerte has tenido esta mañana, pero nos vienes a contar más cosas, ¿no? Sí, bueno, todo esto nos lo contaba Alfonso Pérez, que es el nuevo director del Mega ya desde hace unos meses, pero que hoy era su primera intervención ahí para los medios, muy majo. Bueno, pues toda la suerte del mundo para ese nuevo pasito en su trayectoria y para todas las personas que nos están escuchando y que quieren ir al Morriña, ¿qué hacemos? Claro, pues oye, ir a tomarte una caña también al Morriña también va a estar bien, pero para eso vas a tener que comprar una entrada y tienes que meterte ya en morriñafestival.com porque los abonos están a la venta desde las 12, todavía quedan, aún no se agotaron, pero apura porque van a volar. ¿Nosotros sabes lo que vamos a hacer ya? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Inaugurar una nueva sección. Anda, qué bien. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Xestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Xestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa en Carrasco y García Clínica Dental? Es posible. Estrenamos nuevo centro con modernas instalaciones para que te sientas como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa y estética dental. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua. Llámanos 881 04 5554. FamaLiving.com. Estás a esto de descubrir los mejores sofás para tu casa. Y ahora, de rebajas. 10% de descuento en todos los pedidos. Fama Living Coruña. Ven a probar los sofás con auténtica sentada nube. Los sillones con el mejor diseño y confort. Estampados increíbles. Y todo de rebajas. Fama Living Coruña. Calle Pose 28. Zona 4 Caminos. Y mañana asomará más el sol, ¿eh? Sí. Sin embargo, está la gente un poco rara. Bueno, no pasa nada. Tú vienes con ganas. Yo vengo con unas ganas terribles de estar en mi ciudad y en el sitio al lugar donde quiero volver siempre. ¿Y vas a quedarte con nosotros todos los martes? Pues sí. Para hablar de lo que se nos vaya ocurriendo. De lo que se nos vaya ocurriendo, pero fundamentalmente yo creo que sabes que los animaliños son mi perdición, claro. y eso es muy importante, porque yo creo que aquí en Coruña, sabíais que somos, yo creo que somos una de las comunidades autónomas que más afición, yo lo llamaría afición, que más amor sentimos por los animales, que más perros hay y gatos, y Coruña lidera las listas en toda España. Sí. Está... Pues por eso tenías que estar aquí. Por eso tenías que estar aquí para hablarnos de animaliños
Y para hablar hoy, bueno, no sé si traes alguna novedad, es que tú decías que venías como medio nervioso, eufórico entre todo, ¿no? Las novedades irán contando poco a Vale. poco. Hay cosas... Hay cositas, se vienen cositas. A mí no me gusta esa frase, Pues venga, ahora la decimos. pero me gusta. Aquí a mí tampoco. Se vienen cositas. No, bueno, pues a mí me encanta porque yo creo que la verdad es que se pueden criticar cosas y tal, pero tenemos varias playas que ya, bueno, durante todo el año se pueden visitar las playas con los perros, que eso es algo maravilloso, o sea que enhorabuena a quien pertenezca, y cada día hay más playas para perros, pero sí que es cierto que hacen falta más espacios comunes para los perrinis también, y no nos podemos olvidar de los gatos, que a pesar de que son nuestros amigos, esto me sale así solo, pero que son cosas importantes que quiero que los ciudadanos de Coruña y todas las personas que nos estén escuchando, pues que sepan que los gatitos hay que tener mucho cuidado con ellos también, porque si los dejamos sueltos y el tema de las colonias, que hay que tenerlos castrados y todo lo demás, porque también muchas veces acaban con nidos de aves que están nidando en sitios, bueno, os voy a contar que no cuente Hábitat aquí. Sí. Y también, ¿no? O sea, Cierto. Y de hecho, mira, el tema que quería tratar contigo también lo hemos tratado en alguna ocasión precisamente con ellos. Hablabas de más espacios para perros, justamente el Concello está trabajando en ampliar la zona canina de alguna manera y reformarla, la de Santa Margarita, y hasta allí nos vamos a ir por un problema que surge cíclicamente, que es la bajada de la procesionaria. Correcto. Muy importante porque daos cuenta que el Parque de Santa Margarita está plagado de árboles frondosos, árboles que en muchas ocasiones son pinos y que son muy frecuentados por lo que es la procesionaria, estas orugas que caminan todas en procesión. ¿Y sabéis por qué caminan en procesión? Cuenta. Pues caminan en procesión porque ellas por sí solas pues son vulnerables, pero cuando caminan en procesión se convierten como en una pequeña culebra, como un animal más grande y se van haciendo fuertes para poder protegerse. De tal manera que cuando tienen se protegen, aparte de eso, con un veneno fortísimo que afecta muchísimo a nuestros perros, a nuestros queridos perros, y que hay que tener muchísimo cuidado porque en este momento, pues en el Parque de Santa Margarita, desgraciadamente, y sin culpa de nadie, pues estamos teniendo una no llamaría plaga, pero sí que es cierto que desde hace una temporadita, como hay el cambio climático, como está habiendo estos cambios de calor, frío y todo lo demás, pues están ya bajando y es peligrosísimo. Y os voy a explicar por qué. Peligrosísimo porque tienen un veneno tan fortísimo que he conocido bastantes casos, alguna decena que otra, y podríamos corroborarlo con las clínicas, de perros que les falta media lengua. Es decir, no es que haya una urticaria, que inyecten el veneno y todo lo demás, sino que esos pelitos que llevan un veneno muy concreto, lo que hacen es que dejan la lengua del perro, o sea, la necrosan y quedan sin lengua. Es decir, que no pueden, a veces no pueden ni beber. Para beber les cuesta muchísimo trabajo. Pobrecitos. ¿Y qué hacer, claro? Bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado por donde nos movemos. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no pasar por zonas donde haya pinos, sobre todo hay lo que se llaman pinos machos, que son como los que tienen piñones. Hay un tipo de pino que es más frondoso, tiene otro tipo de tal. Y la procesionaria no le gusta mucho el eucalipto, le gusta más los pinares, otro tipo de árbol, ¿no? Los robles, los carballos, o sea, los castaños, etcétera. Todo esto le gusta, pero sobre todo los pinares, que allí es donde ejerce y donde hacen esos nidos que a veces caen y surgen, pues empiezan a pasear pues cientos de orugas, ¿no? Orugas procesionarias. Lo que tenemos que hacer es, primero, no pasear por esas zonas, controlar antes de dónde vamos a soltar a los perros. Y bueno, por ejemplo, en el Parque de Santa Margarita, pues sabemos que en esa zona donde está cerrada y todo lo demás, pues ahí no vamos a tener ningún problema. Pero sí en los aledaños de ese parque, del pipí. A mí no me gusta llamarle pipicán, el área de esparcimiento, pero sí fuera de ahí tenemos que tener mucho cuidado. Donde haya pinares, donde haya árboles frondosos y todo lo demás, tenemos que tener especialmente cuidado. ¿Y qué podemos hacer? Pues en principio poco, porque en cuanto, o sea, si es que le ha afectado, claro, no se puede hacer mucho. Nada, si es que le ha afectado urgentemente. Y mira, es que aunque nosotros podamos llevar un antiinflamatorio, un antihistamínico,
un botiquín y todo más, y aunque lo pinchemos y todo lo demás, es que no va a llegar. Es decir, es que no llega ya. Cuando lleguemos a la clínica veterinaria va a ser insalvable. ¿Por qué? Porque la lengua está llena de vasos capilares y, bueno, pues ahí es que se necrosa muy fácilmente. Por tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado. Aquí es cuando sí que tendríamos que decir, nunca mejor dicho, que tendríamos que prevenir antes de que llegue, antes de lamentar. Porque tampoco podemos atajar el problema atacando a la procesionaria porque forma parte del ciclo ¿no? Sí, lo que pasa es que la procesionaria tiene sitios y sitios donde poder habitar, entonces, bueno, pues que a lo mejor se fumigue en algunas zonas, pero es tan difícil porque son muchos árboles, como no pase un helicóptero o una avioneta y nos fumiga aquí a todos, que no nos fumigue. Pues no decía antes. ¿Tú ya bastante mal estamos de la cabeza. Que nadie piense, porque tengo que contar una anécdota muy buena. A ver. La anécdota buena es que hay muchos sitios, sobre todo en las aldeas, y lo digo como soy amigo, yo soy de aldea, soy de aldea ciudadano aldeano, es decir, y a mí me gusta y presumo de aldeano, pero que piensan que la Xunta de Galicia y bueno, y el Estado en muchas ocasiones que son los que echan los lobos y los tiran desde que las plagas, todas esas que vienen en helicóptero. Yo no sé si esto lo tenéis. Bueno, esto no es verdad, chicos. No es verdad, la gente. La Xunta de Galicia y el Estado español tienen más cosas que hacer que echar lobos tirándolos desde helicópteros, entre otras cosas, porque o aterrizan y los echan. Bueno, pues como esto, pues otro tipo de plagas, ¿no? Decía, esto todo fue... Sí, estaba ahí como en el imaginario colectivo. Pero no solamente... popular hace años ya, claro, Octavio, ¿no? No solamente en Galicia, sino que lo dicen, es un mito y vamos, que se reproduce uno por otro, ¿no? Ay, por favor. Pues rompiendo mitos y con estas anécdotas tan locas se nos va a traer cada martes Octavio Villazán, además, y hablar de temas serios que ocupen, desde luego, a nuestros compañeros de vida, ¿no? Sí, yo creo que el próximo día podríamos hablar de algo que es muy, muy interesante. ¿De qué? Es que vamos a hablar quién y qué es un perro. Vale. Vale. Para el próximo día, para que todo el mundo se acuerde. Vale, yo estoy apuntándolo. No me voy a acordar, aunque lo apunte, ¿vale? Pero ya vamos hablando tú y yo, y nos lo vamos recordando. Y si no, que llame a alguien y que nos diga, oiga, que se están yendo ustedes por las ramas. No me quiero ir más por las ramas porque todavía tengo un invitado al que saludar, pero Octavio, muchísimas gracias y aquí te esperamos con los brazos abiertos cada martes a cara de perro. A cara de perro y de gato. ¡Guau, guau! Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia. En 8 minutillos llegamos a las 2 de la tarde y vamos a hablar sobre una mesa redonda, fotografía como memoria e patrimonio, a que podedes acudir esta tarde a partir das 8 da tarde na Real Academia de Belas Artes. O moderador, Xurxo Lobato. Hola, Xurxo, moi bo día. Aí non sei se nos escoita. Xurxo, estás aí? Sí, bo día, Teba. Bo día, escoitas nos ben? Perfectamente, como sempre. Perfecto. Van a intervir Nacho Romero, director da Escola de Imaxe Son da Coruña, Luis Teixeiro, profesor fotógrafo da Escola Pablo Picasso, e máis Eduardo Ochoa, fotohistoriador. Vendo do que vai ir, sabes quen se me veu a mente? Dime. Ti, dende logo, polo teu traballo co Entroido, entre outras cousas, e tamén Martí Villar de Francos, porque Alberto, sí, Alberto as vosas Martí, fotos sí, son patrimonio, e falan de patrimonio. Sí, eso que queremos. O que queremos é poñer en valor a fotografía como patrimonio, como memoria, porque ten esas dúas almas, non? E todo isto contextualizado nun manifesto, por decirlo así, que dimos a conocer onte, onde máis de 200 persoas. Ui, que pasou aí? Vale, temos un marcianiño que está a falar connosco. Imos tratar de volver a chamar a Xurxo Lobato mentres escoitamos esa canción tan fermosa de Juanes e Nelly Furtado, Fotografía, e tratamos de chamalo de novo.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas. En vez de duende de la radio va a ser marcianito de la radio. Xurxo Lobato, estás de novo connosco. Aquí estou. Cousas do directo. Estabas a falar de ese chamamento e da necesidade de un centro de fotografía galego, non? Efectivamente, máis de 200 profesionais, non só fotógrafos, aí está historiadores, profesores, xente vencella da arte, aí está, por exemplo, Victoria Carballo Calero, a gran historia da arte, ou Lourenzo Fernández Prieto, de historia contemporánea, entre outros moitos, non? Prácticamente o máis reconocido da fotografía de Galicia, non? E do fotoxornalismo. Pois reivindicamos, ahora que se fala pois, de que, bueno, hai que elixir un goberno para outros 4 anos en Galicia, entonces é o momento pois, de falar tamén, non? De ver os programas. Entón, dixemos, bueno, vamos a entregarlle aos partidos un pouco unha proposta de crear un centro de fotografía e difundilo, non? En principio, por parte dos partidos, ao que se enviou, en principio hai boa receptividade, é dicir, non, ainda non deu tempo a tal, pero, bueno, en principio todos, sin excepción, amosaron, bueno, pues que a cousa lles parecía interesante, non? Eu creo que é importante. Da mesma maneira que hai museos, que hai bibliotecas, é necesario que exista unha fototeca, é dicir, que exista un lugar onde se preserve os grandes arquivos. Falaches de Alberto Martí, podemos falar de Manuel Ferrol, podemos falar de Camaño da Costa da Morte, podemos falar de Esmil de las Heras en Coruña, podemos falar de Virxilio Viéitez, podemos falar de Casado, é dicir, de cantidad de fotógrafos en toda Galicia, que sería bon que de alguna maneira se preservara para a historia, porque a fotografía é un elemento de documentación tamén. O sea, ahora nas redes sociales nos encanta a todos ver fotos de Coruña de fai 100 anos, non? Bueno, pois, dese mismo xeito, eu creo que é importante que todas as fotografías, que as vemos a veces nas redes, pero velas de unha maneira sistemática, que se conserven, que se daten, que se sepa de que ano é, que en afixo, que lugares, de que lugares estar, non? É dicir, a fotografía tamén é un grado de conocemento do noso pasado, non? E é iso que queremos reivindicar, non? E por iso, bueno, pues a mesa redonda de hoxe na Academia de Belas Artes, non? Porque a fotografía fala de nós e da nosa historia, e en este caso, pois, como pobo galego, non? Con todas esas mencións que acabas de facer. Claro, vamos a ver. Ahora, por fin, a nivel de toda España, de todo o Estado español, vai haber un Centro Nacional de Fotografía, ¿no? Chegamos tarde, porque en casi todos os países de Europa xa teñen un Centro Nacional de Fotografía. Bueno, pues en España parece que por fin vamos a telo, aí xa hai un edificio e hai un presuposto do Ministerio de Cultura para facelo en Soria, en la España vaciada, bueno, eso é o de menos, pero é importante que se faga. Entonces nós queremos que tamén en Galicia que haya pouco a pouco, que se vaya tomando conciencia desa necesidade, non? O Arquivo da Coruña, o Arquivo Municipal da Coruña ten un fondo fotográfico fantástico, ben conservado pola nosa amiga Mariola, que está moi ben, é un gran paso, pero queremos que todo eso se sistematice a nivel de toda Galicia. Temos que lembrar que, claro, estamos a falar de arquivos fotográficos que necesitan unha conservación adecuada, un procesado, digitalizado e demais, non? Efectivamente, hai que digitalizalos, en día, senón claro. É imposible. Os negativos hai que conservalos cun grado de humedade, porque se les afecta moitísimo a humedade, os hongos, os negativos, esas manchiñas que vemos nas fotos antiguas, esos son hongos, non comestibles. Entón, todo eso requiere pues, unha temperatura, un lugar, un espacio, e logo difundilo. Aquí non só se trata de guardar, non. Se trata de que o diñeiro público, dices, bueno, vamos a invertir en guardar arquivos, de acordo, pero logo tamén
como iso ten un coste público para os cidadáns, para iso pagamos impuestos, que teñen unha rentabilidade social. Entón, a rentabilidade social dos arquivos é interesante porque as exposicións de fotografías antiguas son as máis visitadas que hai en estes momentos en calquer lugar, porque a todo mundo lle encanta ir a ver un pouco pues, como era a cidade, como era a xente, como tal. Eu recordo un proxecto que tienen en Cambre, de recuperación fotográfica, cos vecinos colaborando e tal, é interesantísimo a xente como dona fotos de antes, as digitalizan, logo como as vai a ver, en Carral o mismo, a través de Carlos Lorenzo, en moitos lugares bueno, daqui da nosa... Sí. Pero o tema do arquivo que se pode visitar, ademais, o Museo de Arquivo Camaño en Muxía, que é o gran fotógrafo da Costa da Morte, non? Pois queda esa reivindicación porque xa chegamos ás horarias con esa cita esta tarde a partir das 8 na Real Academia de Belas Artes, esa mesa redonda a fotografía como memoria e patrimonio importantísimo, moderado por Xuso Lobato. Moitísimas grazas,